Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Júpiter en casa 11. Vamos a hablar de Júpiter en casa 11. Júpiter, según la astrología tradicional, tiene su gozo en casa 11. Y hoy vamos a ver por qué. Es un planeta fantástico, Júpiter. Es el gran benefactor. Donde lean, donde busquen, siempre Júpiter es el gran galardonado, ¿no? Es como la riqueza, la abundancia, la suerte, la ética, la moral, la filosofía, la fe en uno mismo, la fe en algo superior, la psicología, las vivencias, las culturas, el exterior, los viajes, brillante. La verdad, no tengo nada que decir contra Júpiter. Podríamos ver un poco cómo, a ver, Júpiter, ¿qué podríamos decir? Y podríamos hablar un poco de su dogmatismo y sus excesos, ¿no? Pero sacando eso, el resto es formidable. Y en casa 11 es una casa que es sencilla, tiene que ver con las amistades, con los proyectos, con los grupos, con el dinero que obtengo a través de mi vocación, porque la casa 2 a partir de la 10 por casas derivadas. Bien, o sea, hay mucha buena información ahí. Entonces, vamos a ver cómo combinamos estos dos elementos pequeños. Recuerden que estamos haciendo un recorte didáctico, ¿sí? Estamos viendo solamente Júpiter en casa 11 solito. No estamos viendo aspectos, signos, el resto de las casas, el resto de los planetas. Eliminé todo. ¿Para qué? Para entender la energía en su estado puro. Después hay que combinarlo para hacer la síntesis. Hay que ver qué tránsitos están afectando esa posición natal, ¿no? Para ver cómo está funcionando. Entonces, lo que vamos a hacer, un gran pantallazo de cómo estaría funcionando esta energía en estado puro. Los invito a suscribirse al canal y activen la campanita, así no se pierden ninguno de los videos de Nueva Vida Astrología. Esta posición, vamos a ver que habla de riqueza y podríamos hablar de riqueza monetaria porque, como dije recién, es la casa 2 a partir de la 10, o sea, es el dinero que obtengo a través de mi profesión o mi vocación, por lo cual podría ser esta posición muy fructífera para quien ejerce su vocación, ganar mucho dinero con ella. Es una de las posiciones donde decís, bueno, la vida económica y la vocación están alineadas. Obviamente hay que ver toda la carta, pero en general pasa esto. Y vamos a hablar de otra faceta de la riqueza jupiteriana, porque la riqueza no es solo económica, no es solo material. También está la riqueza espiritual y está también la riqueza que tiene Júpiter de creer en uno mismo, del optimismo, de la posibilidad de romper barreras, de pasar más allá de los límites, de generar muchas cosas en cuanto a actitud. Y acá Júpiter en casa 12 creo que trata mucho de eso. ¿Por qué? Porque la riqueza en los proyectos, y acá vemos que es la riqueza en los proyectos. Y cuando hablamos de riqueza no hablamos de solo, como dije recién, lo económico, sino también la capacidad de compartir con los demás, de hacer a los demás parte del proyecto, de convencer a los demás de subirse o de tirar del mismo carro, ¿no? Que él, y cuando hablo de él, hablo de este Júpiter en casa 11, la capacidad de que lo acompañen en sus ideas, este lado un poco de liderazgo que tiene Júpiter. Entonces, vamos a hablar que primero una persona con Júpiter en casa 11 es muy probable que a lo largo de la vida, excepto que el resto de la carta diga lo contrario o haya tránsitos en contra de eso, en general es una persona que todos sus proyectos de vida van a llegar a buen puerto. Más temprano o más tarde va a depender de, obviamente, también la posición de Saturno en la carta, varios elementos, pero Júpiter siempre te va a dar como la derecha, en el sentido, todos tus proyectos los vas a llevar a buen puerto y vas a lograr. Ahora, cuando lo vemos acá, bueno, vas a lograr trabajar con gente de confianza, estar bien rodeado, buenas amistades. Eso es muy, yo creo que es el punto más fuerte esta casa 11, Júpiter en casa 11. Buenas amistades, que no es poco porque son los que te van a ayudar. También la casa 11 tiene que ver con los benefactores. Y un Júpiter en casa 11 habla de buenos benefactores, habla de uno ser generoso con los demás y amigos generosos con uno. Habla de una buena relación de amistad en cuanto a qué.
en cuanto a amistades sinceras, en cuanto a rectitud, a tener códigos claros, a ser abiertos. Entonces, estamos hablando de que es una persona que su riqueza tiene que ver con los grupos de gente que tenga alrededor. La gente con la que se rodea, esa va a ser su gran riqueza. Siempre van a estar ahí para ayudarlo y obviamente al revés también, porque Júpiter habla de una reciprocidad, habla de los amigos, habla de la amistad como elemento de fortuna. Entonces, no es poco, es muy importante. Hablamos de una persona que tiene muchas amistades buenas, muy buenas, y que están ahí para él. Y eso le va a permitir llevar todos sus proyectos adelante. Porque no nos olvidemos que Júpiter trabaja mucho en la cuestión actitudinal, que acá se nota muchísimo, que es, bueno, quiero lograr esto, quiero este proyecto, y va a empezar a hablarlo con todo el mundo, contarle a todo el mundo, rodearse de las personas apropiadas, de que un amigo le diga, ah, yo conozco a tal, si querés vender tal cosa, contactate con tal. Esta cuestión que Júpiter le va a abrir las puertas por esta actitud positiva de ir siempre al frente, de ir en la búsqueda, de ir para adelante. Júpiter en ese sentido va para adelante. No nos olvidemos también que en la mitología Júpiter es Zeus, ¿no? Con todo lo que implica ese Zeus, todo lo bueno y todo lo malo. Ahora vamos a hablar un poco de qué nos tenemos que cuidar, porque Júpiter también genera exceso. Entonces, ¿cuáles son los excesos que tenemos que tener cierta cautela para que no se nos vayan de la mano las cosas? Acá hablamos de una riqueza que va más allá de lo espiritual, que va más allá de lo económico, que es la riqueza en amistades. Y obtener riqueza a partir de proyectos personales. Pueden ser de todo tipo. Pueden ser económicos, pueden ser altruistas. No nos olvidemos que hay una mirada muy grande. Obviamente, vivimos en una época donde la gente está todos estamos muy pendientes de lo material. Entonces, Júpiter siempre está visto desde ese lado. Pero acá es otro tipo de riqueza. Y vamos a ver cuáles son los excesos en que puede incurrir este Júpiter en casa 11. Este exceso de hospitalidad puede traer que a veces no nos rodeemos de la persona adecuada. ¿Por qué? Y porque no los vemos tal cual son. Obviamente hay que ver el resto de la carta, pero muchas veces no los vemos tal cual son y depositamos confianza, somos generosos con gente que por ahí no le podemos poner el rótulo de amigo o de amigo aún. La amistad es un proceso. Uno no puede agarrar a cualquiera y decir, me caíste bien hoy, ya sos mi amigo de por vida. La amistad lleva un proceso que tiene que ver con la confianza. Júpiter por ahí, en este exceso, despliega confianza muy rápidamente. Entonces, lo lleva a tener cantidad, pero no profundidad. Entonces no tiene contactos profundos con todos, pero, ¿no? Está como, no, se lleva bien con todos. Eso está bárbaro. Y está bárbaro tener conocido, pero está bárbaro esto de generar un poco un rango, ¿no? Decir, bueno, quién es amigo, quién es conocido, quién es vecino. O sea, poner todos al mismo nivel, que eso es un poco también uraniano, ¿no? Poner todos al mismo nivel. Júpiter puede pasarle eso en la cuestión de los excesos, o ser demasiado abierto, o abrirse demasiado de golpe, sin, y esto es una cuestión de pureza que tiene Júpiter, muy interesante, que es, se abre sinceramente a la amistad y se entrega, con ese optimismo y esa apertura de decir, todo va a salir bien, somos amigos, y te abre los brazos y se brinda al otro, y muchas veces el otro no brinda lo mismo. Ahí también está la generosidad de Júpiter, brindando una amistad, entregando, regalando. Y muchas veces no hay devolución de eso. Entonces hay que tener un poco, a veces, a ver, de cuidado al exceso. No es que esté mal eso, para nada. De hecho, muchas veces es el camino, es el mejor camino para lograr confianza, es entregar la confianza de entrada. Pero muchas veces puede traer un poco de frustración. Este exceso, o sea, esta cuestión de las amistades también tenemos que ver el lado jupiteriano de la diversión. Muchas veces esta cuestión de ser un planeta social que busca diversión, que busca justamente los excesos, es posible que se rodee con gente nada más que para pasarla bien, con la que se divierte, pero que queda solo en ese plano. Y le cuesta, obviamente va a haber otros elementos en la carta mostrándonos esto, ¿no? Pero
le cuesta mantener relaciones duraderas por una cuestión de que solo se junta con gente para divertirse, para pasar el rato, porque le gusta la cantidad. No es la situación uraniana, ¿no? Repito, porque acá se puede confundir un poco con la lectura de Urano en casa 11. No, no confundir con esto de que Urano necesita esta libertad de tener muchos lugares, porque Urano lo que necesita es como llevar información de un lado a otro. Le gusta esto de estar un rato con uno, un rato con otro. Necesita esta cuestión de estar como en pequeños grupos y tener 3 cumpleaños en una noche. ¿Bien? Pero Júpiter es esta cuestión de la diversión, nos emborrachamos juntos y al otro día no hay profundidad, no, o sea, puede ponerse un poco superficial, podríamos decir, con esto de, y esto puede pasar con un Júpiter, no se puede pasar en una etapa de la vida, a los 18 20 años, puede pasar, y que después esto vaya mejorando o cambiando. Recuerden que el planeta en una casa no está tan estático como en un signo, que es como que siempre linealmente está más o menos simboliza lo mismo. En una casa hay etapas, ciclos, va cambiando bastante. Y para resumir, esto tiene que ver con el que otra cuestión de los proyectos es que ¿dónde puede estar el exceso de proyectos? El que mucho abarca, poco aprieta. Y acá tenemos el tema de que cantidad de proyectos, los cuales no puede terminar de cerrar por una cuestión casi lógica. Yo entiendo de que con un Júpiter en casa 11 es muy probable que los proyectos fluyan, nazcan de la nada, todo el día se te ocurran nuevos proyectos. Ahí es donde uno tiene que ver el resto de la carta y ver qué elemento podemos usar para ordenar eso. Puede ser un Saturno, puede ser un Mercurio, puede haber varios elementos que nos ayuden a ordenar. ¿Para qué? Para decir, bueno, se me ocurre todo esto, un pantallazo gigante, se me ocurren 10.000 cosas, pero no puedo hacer las 10.000 cosas al mismo tiempo porque es humanamente imposible. Porque el día tiene 24 horas, porque, bueno, porque no da la ecuación. Entonces, hay que ordenar, porque por ahí las ideas son brillantes. Y esto de que Júpiter permite ver muy ampliamente, ¿no? Esta cuestión de romper los límites concéntricamente, e ir más allá, hace concretamente de que muchas veces estamos viendo la gran obra y todos sus pasos, pero no ordenadamente, estamos viendo todo en un bloque. Entonces, hay que ordenar. Eso es como la visión tan general, tan expansionista que tiene Júpiter, esta cuestión de ir a la aventura y al mismo tiempo conquistar, y tiene todo este expansionismo que tiene Júpiter natural, hace que uno pueda tener exceso de proyectos. Entonces, obviamente hay que ver toda la carta para ver cómo se lleva eso adelante. Pero lo mejor es ordenar, lo mejor es aprender a ver con quién comparte esos proyectos y quién puede hacer qué cosa. No cargarse todo al hombro. Bueno, hay muchos elementos, pero lo que sí recomiendo es que si tenemos un Júpiter en casa 11, ver el tema de lo más lógico es que debería buscar proyectos porque ahí voy a tener claridad, ahí me va a ir bien. Amistades, gente que me rodea que me va a ayudar a concretar proyectos. Ahí es como la gran clave de esta posición. Entonces, si vos tenés Júpiter en casa 11 y empezar a pensar o tenés fe de que tus proyectos van a funcionar, son buenos. Necesitas tiempo, trabajo, necesitas un montón de cosas, porque estructuralmente todo necesita tiempo. Bueno, el tiempo lo da Cronos, lo da Saturno. Entonces, ahí es donde un poco hay que ver también en las cartas esta cuestión o esta contraposición Júpiter-Saturno, ¿no? La expansión versus Cronos, el tiempo, los límites, ¿no? Somos seres de energía teniendo una experiencia física. Entonces, conocer nuestras energías nos va a permitir tener una experiencia más clara, más productiva, más interesante y podríamos decir más plena, más feliz de ser vivida. Los espero en los próximos videos y les mando un gran abrazo.